del Señor, el disfrute de la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros allí desde nuestros hogares y pedirle al Señor que nos alumbre, que el Señor tome control, dominio del ambiente y sobre todo de nuestro ser. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más reunirnos. Por eso te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. Reconocemos que tú eres el Señor sobre todas las cosas. Señor, venimos a ti, Señor, con un corazón sincero, Padre, anhelando ser, Señor, esas mujeres que sean siervos, bueno, fiel y prudente para servir. He aquí, Señor, estas siervas, Señor, a las cuales tú has llamado. Por eso en esta hora te encomendamos, oh Dios, tú hablar. Bendice, Señor Jesús, nuestras hermanas que hoy van a compartir tu palabra. Gracias, Señor. Amadas hermanas, entonces nos preparamos para iniciar y le damos la bienvenida a nuestra querida hermana Ingrid Acevedo. Adelante, hermana Ingrid. Amén, aleluya. Gracias, mi hermana Rosa. Bueno, mis hermanas, gracias al Señor porque nos ha dado esta oportunidad nuevamente de llenar nuestras vasijas con esta palabra maravillosa, y es sobre la crónica número 17 que habla sobre el servicio agradable a Dios. Y para esta crónica, mis hermanas, quiero que me acompañen con sus Biblias en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 7, versículo 22, 23, y leo para ustedes. Y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Señor Jesús, mis hermanas, cuando yo leía este versículo, yo decía, pero Señor, no comprendo, porque si fue en tu nombre que ellos hicieron tantas cosas, que echaron fuera demonios, que ellos profetizaron en tu nombre, y usted les dice que nunca los conoció, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, y yo veía, yo le decía, Señor, pero pude entender, hermanas, que el Señor respalda su nombre, el Señor respalda su palabra, pero ellos tenían muchas cosas en sí. Dice que el pueblo de Israel, ellos tenían muchas obras que ellos realizaban, pero estas obras, hermanos, ellos lo hicieron en sí mismos, en su hombre natural, aunque ellos decían en el nombre del Señor, y muchas cosas se daban, porque el Señor respalda esto, respalda su nombre y su palabra, pero el Señor sabía lo que había en el corazón de ellos. El Señor sabía. Entonces vemos que cuando yo realizo las obras en el Señor, pero en mi hombre natural, hermano, esto es obra solamente, pero cuando yo realizo mi servicio en comunión con Él, dependiendo del Señor, este es un servicio agradable a Dios. Entonces hay obras para Dios y ahí está el servicio para Dios. Entonces yo tengo que mirar todo esto, hermano. Dice que el pueblo de Israel, él realizó muchas cosas, pero no conforme a lo que los profetas le habían dicho. ¿Por qué, hermano? Porque ellos se apartaron de Dios y hicieron conforme a lo que ellos pensaban y creían. Por eso el Señor tuvo que levantar al profeta Isaías, porque el Señor sabía lo que había en el corazón de ellos y necesitaba exponerlo. Y fue cuando el profeta Isaías se levantó. Ellos se apartaron de Dios. Cuando nosotros nos apartamos, cuando yo, mi hermana, yo me aparto de Dios y yo le hago obras a Dios, yo trabajo para Dios, hermano, esto es peligroso. Dice que esto trae consigo obras de iniquidad. En ellos habían obras de iniquidad. En ellos había mentira. En ellos habían caminos torcidos. Esto era conocido por el Señor. Él sabía lo que había en ellos. Ellos estaban desagradando el corazón de Dios. Su actuar era de acuerdo a su ley, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece y que así se debe hacer. Hermano, ellos dejaron de servir.
Y cuando nosotros dejamos de servir, hermano, dejamos de vivir. Los israelitas dejaron de servir. Ellos dejaron de vivir. Por eso hay una frase que me gusta mucho que dice, si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Hermano, y uno que sirve, si yo sirvo al Señor, yo tengo que permanecer en Él. Yo tengo que depender de Él. Hermano, y esto que va a traer un disfrute para mí, un disfrute en los pactos de Él, un disfrute en su palabra. Su espíritu va a estar sobre mí, sellando cada servicio, todo lo que yo haga. Y dice que, hermanos, vamos a buscar en Isaías una promesa maravillosa que el Señor les dio al pueblo de Israel. Les dijo lo que, si ellos no se apartaban, si ellos servían de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su guianza, mire lo que dice el Señor, lo que trae el servir y permanecer en el Señor. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, 21. Miren lo que dice. Isaías 59, 21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aleluya, hermana, qué promesa maravillosa. Yo sé que aquí están muchas guerreras, todas son guerreras por el hecho de estar aquí esta noche. Hermanos, son guerreras que han peleado por escuchar su palabra. Y lo que dice el Señor, cuando hay un servicio, cuando permanecemos en Él, dice que el Espíritu está sobre nosotros y que la palabra que Él ha puesto en nuestra boca también estará en la boca de nuestros hijos y en la boca de los hijos de nuestros hijos. Oh Señor Jesús, yo tomo esta palabra, esta promesa, porque yo creo en lo que me dice el Señor. Y cada vez que yo tengo la comunión con el Señor y yo me dejo guiar, ¿qué trae esto, hermano? Dice que trae un respaldo de Dios. Oh Señor Jesús. Y yo puedo ver, hermano, un ejemplo, me gustaba el ejemplo de Ruth. Dice que Ruth, ella se consagró, pero Ruth tuvo comunión y tuvo una guianza por parte de ¿quién? Por su suegra Noemí, que representa el espíritu. Dice que ella fue guiada y ella fue a servir al campo. Y era tanto el servicio que agradó a Dios, que vos, que eras representación de Dios en ese momento, Él dijo, ¿quién es ella? Y hoy el Señor pregunta, ¿quién es Alice? ¿Quién es Herlis? ¿Quién es Leslie? ¿Quién es Rosa? El Señor está viendo cómo sirvo. Y ellos le dijeron quién era ella. ¿Y qué dijo él? Hubo un respaldo. Él dijo, dejen caer espigas para que ella las recoja. Le respaldó su trabajo, le respaldó su servicio, lo que ella estaba haciendo. Él lo respaldó porque ella estaba sirviendo de la manera adecuada, una manera que ella se había dejado encabezar. Ella tuvo comunión con Noemí, que era en ese momento representaba el espíritu. Ella fue guiada y ella sirvió de tal manera que agradó el corazón de Dios. Y hoy quiero contarles mi experiencia. Cuando nosotros empezó la pandemia, hermano, dice, nosotros quisimos leer un libro. Era también lo que había en el corazón del pastor Álvaro. Cuando nosotros le dimos a conocer esto, él lo aprobó y dijo, bueno, déjenme que yo ore y yo les indicaré qué libro vamos a leer. Y fue cuando nosotros esperamos y él nos dijo, vamos a comenzar con Apocalipsis 12. Nos dejamos guiar, nos encabezamos con él, hermano, y esto fue de bendición, porque la iglesia, nuestras hermanas, vimos la respuesta de ellas. Ellas venían a la reunión, ellas profetizaban y daban a conocer este libro, y este libro se vendió. Y luego que ya terminamos este libro, ellas mismas preguntaban, hermanas, ¿qué vamos a leer otra vez para comprar el libro? Entonces, volvimos a tener comunión con el pastor Álvaro y él nos dijo
que íbamos a leer las apariciones del Dios de la gloria. Y aquí estamos, hermanos, con el libro Ven y yo te enviaré. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Un respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por medio del Espíritu y tuvimos comunión para poder hacer este servicio para la iglesia. Entonces vemos que cada vez que hay una comunión y una guianza del Espíritu hay un respaldo. Otro ejemplo que tenemos es cuando Caín y Abel, ellos sirvieron, ellos hicieron y presentaron delante de Dios, pero yo no entendía, yo decía, Señor, pero ¿por qué aceptaste el de Abel? Y si Caín sirvió y te presentó con el sudor de su frente y él se esmeró por presentar lo mejor para ti y tú no lo aceptaste. Pero hoy pude entender, hermano, que Caín actuó de acuerdo a su parecer, al árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, porque él escuchaba a sus padres, él sabía cuál era la comunión, qué le agradaba a Dios. Pero ¿quién lo hizo? Abel, hermano. Abel presentó a Dios de acuerdo a lo que él había escuchado, a la guianza de sus padres, al Espíritu. Por eso fue que agradó a Dios. Y yo decía, Señor, ¿cuántas cosas no he hecho? He ido a limpiar el local, he ido a hacer esto, Señor, pero ¿cuáles te han agradado? Y que bueno, hoy el Señor nos está hablando por medio de su palabra para yo ser perfeccionada y para que yo me pueda encabezar y para que yo pueda ser guiada por el Espíritu, para que Dios cuente lo que yo haga, sea agradable para Él, porque Dios conoce mi corazón, hermano. Entonces, gracias al Señor, porque el verdadero significado de servir es una elección. Yo elijo servir, hermano. Esto no es porque a mí me lo imponen. Usted tiene que servir, no, hermano. Verdadero significado de servir es una elección mía. Es un llamado, hermano. Es un agradecimiento porque Dios me escogió, Dios me llamó. Y como Dios me llamó y me puso en la iglesia, el deseo mío es de servir. El deseo mío es servirle a Dios. Servir es también una consagración. Es el resultado de mi consagración. Cada vez que yo me consagro, cada día que me consagra al Señor, esto me lleva a servir a Dios, a ver la necesidad que tiene Dios. Hermano, Dios, la hermana Ivy va a seguir desarrollando este tema, pero Dios nos ha puesto en nuestro hogar, nuestra iglesia pequeña, primeramente a servirle a nuestro esposo que representa a Dios en el hogar, a servirle a nuestros hijos, los profetas, los ministros de Dios, las niñas, las profetas, las maestras. A ellos primeramente les servimos, a nuestra familia, en nuestra calle, a nuestros vecinos, en nuestro barrio, donde nos ha puesto Dios en nuestro empleo. No miremos lo que pasa alrededor. Hermano, cuando el Señor sanó a 10 leprosos, ¿cuántos se devolvieron a decirle gracias? Uno solo. Pero hoy estamos llamados a servir, hermano. Hoy estamos llamados a servir. Hoy nos presentamos delante de Dios con estas dos maletas: la vida y las obras encabezadas con el Señor, guiadas, que es mi servicio a Dios. Entonces, gracias al Señor, hasta aquí me ayudó Dios y fui alumbrada con esta palabra, fui aclarada lo que es servir y lo que es hacer una obra para Dios. Entonces, gracias al Señor por ustedes. Le cedo a mi hermana Iris. Gloria al Señor, oh Señor Jesús, qué disfrute maravilloso, hermanas. Realmente es precioso esto que el Señor nos ha mostrado. Mire, el Señor nos acaba de regalar una perla valiosa. Siéntase hoy usted bendecida, siéntase privilegiada de esa perla que el Señor le está dando en esta noche y nos está dando. El Señor nos está mostrando la diferencia entre una obra y vamos a tener un equilibrio, vamos a mirar esto en el espíritu, porque recuerden que las cosas de Dios son espirituales, y si tratamos de entenderla con la mente natural,
no podemos, nos confundimos. Y si yo, pero si lo miramos en el Espíritu nos revela las cosas. Una vez escuchando al hermano Edward, o al Espíritu a través del hermano Edward, él le preguntaba a los jóvenes en una conferencia de jóvenes, ¿a cuántos les gusta ser usados por Dios? Y todos, claro, amén. Y él decía, bueno, déjenme decirle que esa respuesta no es del todo bendecida y no es del todo completa. Todos nos quedamos mirándolo, pues, ¿cómo así? Sí, porque él decía, una cosa es ser usados por Dios y otra cosa es ser aprobados por Dios. Mire esto, así como el Espíritu nos ha dicho, mire, una cosa es obrar, hacer obras, hacer actividades, acciones, cosas para Dios, diciendo, es que yo estoy haciendo esto para Dios, es que yo lo estoy haciendo en el nombre del Señor, pero ojo, ¿será que se originó en Él? ¿Sí? Y otra cosa es que yo soy aprobado porque Dios fue el que me mandó, fue el que me comisionó, fue el que me perfeccionó y me está respaldando. Entonces el hermano decía, usted no solamente debe buscar ser usado por Dios, porque Dios es un Dios de propósito y Dios va a cumplir su plan. Y en ese cumplimiento del plan, Dios puede usar a cualquiera. Voy a pedirles en el nombre de Jesús que mientras escuchan esta palabra estén orando allí, que como sé que lo están haciendo, continúen orando. Porque vea, el Espíritu dijo algo que sonó fuerte en ese momento, en esa comunión. Decía, mire, hasta Satanás es usado por Dios. Todos nos quedamos así, sí, sí, porque el enemigo cree oponerse al plan de Dios, pero Dios usa su oposición y sus planes para cumplir el propósito, porque hasta el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios para hacer las cosas. Recuerden que cuando él iba a tentar a Job, él vino delante de Dios a pedirle permiso y Dios se lo permitió. Entonces el Espíritu nos decía en esa comunión, una cosa es ser usado por Dios y nosotros sí debemos desear que Dios nos use, pero no nos debemos quedar ahí, porque Dios puede usar a todo el mundo, Dios puede usar a cualquier persona. Si en ese momento no hay más nadie disponible y Dios necesita avanzar y quiere que se lleve a cabo un propósito, una obra, Él puede usar a cualquiera. Por eso fue que esas personas que llegaron ahí dijeron, Señor, pero si en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, y el Espíritu decía algo a través de la hermana Ingrid que es real. El Señor no niega su nombre, no invalida su nombre. Entonces Dios tiene que respaldar cuando las cosas se hacen en su nombre. Pero una cosa es que Dios respalde porque lo estamos haciendo en su nombre y nos use y uno se siente contento. Uf, Señor me usó. Sí, pero no solamente ser usado, es ser aprobado. Y otra cosa es ser aprobado. Es que cuando yo soy aprobado quiere decir que el servicio se originó en Dios, se ejecutó en Dios y Dios le puso el sello de aprobación. Oiga esto, se originó en Él la manera como se iba a hacer, el tiempo, la forma, todo se originó en Él. Se ejecutó en Él. O sea, Él estuvo en todo el proceso ahí diciendo, mueve aquí, echa para acá, corre aquí. Y al final, cuando dan los resultados, Dios dice, aprobado, porque esto fue conforme a mi voluntad. Y esa es la gran diferencia entre Caín y Abel. Caín hizo una obra porque en él pensó que iba a ser de olor grato, agradable a Dios, pero se originó en él porque ya Dios le había mostrado qué era lo que Dios quería. Dios no quería lo mejor de la tierra, quería un cordero, porque la paga del pecado era la muerte y la remisión era con sangre. Pero él dijo, no, eso no, una ovejita no, a mí no me cuesta una ovejita, en cambio lo que yo le voy a presentar es del sudor de mi frente, es mi esfuerzo, es mi amor, mi amor por el Señor, la parte buena del alma. Entonces él presentó una obra, ¿sí? Y Dios no quería una obra. Mientras que Abel presentó un servicio. Él dijo, yo aquí no tengo ni voz ni voto. A mí el Señor no me está preguntando si estoy de acuerdo, si me parece, si es que la ovejita, o es que mejor no una ovejita, Señor, porque no una vaca, o porque no tal cosa. No, él dijo, el Señor mandó así, yo obedezco
Él ejecutó como Dios lo hizo, presentó su sacrificio, ahí delante del Señor, lo degolló, hizo todo lo que Dios le dijo, el paso a paso. ¿Y el resultado cuál fue? Cuando Dios miró, este se originó en mí, guardó que todo el proceso tuviera mi presencia, mi sonrisa de aprobación, esto es aprobado. Pero primero no se originó en mí, sino en lo que él le parece, lo que él quiso, ¿sí? Y luego de eso, en el camino ni me tuvo en cuenta porque era su esfuerzo y ahora quiere que yo lo apruebe. No. Entonces, amadas hermanas, mire qué precioso esto. No solamente debemos anhelar ser usados por Dios, debemos anhelar ser aprobados por Dios. Y para ser aprobados por Dios necesitamos servir de la manera adecuada. Y esto de la manera adecuada no es conforme al principio del árbol de la ciencia del bien y del mal. No es lo que a mí me parece que está bueno o está malo. Adecuado es porque se originó en Dios. Adecuado es porque está a disposición de Él. Miren que la alabanza decía, hoy levanta muchos siervos muy dispuestos a servir, porque Dios necesita la disposición del hombre. Todos tuvieron la misma oportunidad. Caín escuchó lo mismo que escuchó Abel. Dios no hace excepción de personas. No fue porque Dios quiso aprobar a uno y desaprobar al otro. Los dos escucharon lo mismo. Pero ¿qué cambió? El corazón. La disposición de uno estuvo por obedecer como Dios lo había dicho. Y el corazón del otro no estuvo dispuesto a dejar de lado sus opiniones, sus deseos, sus sentimientos. ¿Sí? ¿Qué dijo Abel? Yo aquí no tengo elección, yo soy un siervo. Un siervo puede elegir, un siervo puede decirle a su amo, no estoy de acuerdo contigo y no lo voy a hacer como tú dices. No, un siervo obedece. Entonces, Abel entendió, yo soy un siervo, yo no tengo elección, voy a hacer exactamente lo que Dios me pidió. Y eso no es fácil, amadas hermanas, porque eso implica, como dice el himno, negar mi yo para poder crecer, tomar la cruz. Y no es sencillo, hermana. Es tomar la cruz por medio de la oración y entregarle al Señor todo. Señor, yo he recibido el encargo de este servicio. Yo tengo mi manera, Señor, yo tengo mis opiniones, tengo mis preferencias, mis gustos, pero Señor, que no sea como yo quiero, porque si yo quiero ser aprobado, debo asumir la posición de sierva. Ruth no se puso a elegir. Ay, ¿por qué Noemí ahora me va a mandar a hacer eso? No, yo no, a mí no me parece. Yo mejor me voy a poner bien hermosa, voy a ser un poco coqueta y voy a llamar la atención de vos. No, miren lo que su suegra le dijo, vaya, acuéstese a los pies de ese hombre, destápele los pies, acérquese. Díganme si eso tenía alguna lógica, pero ella no tuvo elección porque ella era una sierva. Abel no tuvo elección porque era un siervo y todos los que asumimos la posición de siervo somos aprobados. Pero si asumimos la posición de uno que obra a su manera, como yo quiero, no vamos a ser aprobados. De pronto, por misericordia de Dios, seremos usados, pero no aprobados. Hermanos, pero esto es algo que no se consigue porque yo me haga una autorregulación, porque yo hoy diga, yo voy a hacer todo como el Señor dice, yo lo voy a hacer porque yo soy obediente. Eso le pasó al pueblo de Israel. El Señor dio las leyes, ellos dijeron, todo lo que usted dijo lo vamos a hacer, todo lo vamos a cumplir. Hermanos, esto es depender del Espíritu, es pedirle al Espíritu que Él haga esta obra en nosotros, que nos lleve a ser estos siervos que sirven adecuadamente. Yo les invito que en sus Biblias podamos buscar Colosenses. Vamos a ir buscando todas. Yo voy a leer para ustedes, pero sí quiero que sigan, por favor, amadas hermanas, la lectura para que esta palabra, cuando la leamos, se constituya en nosotros. Colosenses 3, versículo 23 y 24. Colosenses 3, 23 y 24. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanas, ¿qué quiere el Señor? Que tengamos claro esto, que uno que sirve adecuadamente tiene claro también a quién le sirve. No le sirve a los hombres simplemente. No hace las cosas pensando que del hombre va a recibir una recompensa. Porque parte de servir adecuadamente es tener claro que yo soy siervo de Cristo, soy sierva de Cristo y que le sirvo a Él. Pero que bueno, como Dios no va a violar nunca el principio de la encarnación, Él me ha puesto en unas esferas, en unos espacios donde yo debo hacer tangible y visible ese servicio. Y hablamos de 3 esferas primordiales. La primera esfera de servicio, amada hermana, escucha esto en esta noche en el nombre de Jesús y lo escucho para mí. Yo estoy hablando esta palabra en temor y temblor y por fe, no porque ya sea mi realidad 100%, pero sí creo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y que siempre cumple el propósito por el cual Él la envía. Y Él está enviando esta palabra de salvación, no de condenación en esta noche para ti, para mí. Si yo serví alguna vez buscando solamente ser usada, en esta noche los velos han caído y el Señor me ha recordado y me ha mostrado que necesito ser aprobada. Y que ser aprobada es que el servicio se origina en Él, se desarrolla con su presencia todo el tiempo en comunión con Él y culmina con su sello de aprobación. Ahora el Señor me dice, mira, Ibis, tal vez tú muchas veces has dicho, pero es que yo no puedo servir, porque hermana, mira, yo no puedo salir. Yo ni siquiera puedo salir a pastorear nada porque, hermana, yo tengo niños pequeños, o hermana, yo no puedo porque yo... Pueden haber muchos impedimentos y pueden ser reales, hermana. Pero el Señor hoy te dice, mira, no tienes excusa, porque la primera esfera de servicio que tú tienes se llama tu familia. Como decía el Espíritu a través de la hermana Ingrid, la familia es la iglesia en miniatura. Entonces, si tú quieres empezar a ser útil en el Señor, empecemos por nuestra casa. Eso no es fácil, amadas hermanas. Vamos a ser honestas delante del Señor porque cuando somos honestos, el Señor nos ayuda. Cuando yo reconozco mi necesidad, como esos leprosos que hablaba el Espíritu a través de la hermana, ellos reconocieron que estaban contaminados, que estaban enfermos y que necesitaban ser sanados. El Señor hizo la obra. Si yo digo que eso no es conmigo, yo tengo claro que servir en mi casa, eso, si yo me espiritualizo tanto, Dios dice, bueno, tú no tienes necesidad de que yo te ayude. Pero yo voy a hablar en el nombre de Jesús de mi experiencia. No es fácil servir en el hogar. ¿Por qué? Porque la confianza que a veces tenemos con el esposo, con los hijos, nos llevan a verlo como eso nada más. Ah, ese es mi esposo. Ah, ese es mi hijo, esa es mi hija. Y entonces no lo vemos como miembro del cuerpo de Cristo. No lo vemos como un siervo y una sierva de Dios. Y no vemos entonces que servirles a ellos en todo sentido, espiritual, humano, es servirle al Señor en la iglesia. Hermana, lo digo por experiencia, no es fácil. Cuando tú como mamita arreglas la casa, la organizas y después llegan tus hijos y te la desordenan, tú a un hermano en la vida de la iglesia, aunque sea por pena, si tú organizaste el local y llegó el hermano y rodó la silla o te ensució el piso, aunque sea por pena, por apariencia, tú no te atreves a decirle, hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué hizo eso? Bla, bla. Pero en la casa sí lo hacemos, porque todavía no tenemos la visión de que en la casa ese hijo, esa hija, ese esposo, también son miembros del cuerpo de Cristo, también son siervos y siervas de Dios, también son mis consiervos. ¿Y qué decía la alabanza? Que en tu venida puedas encontrarme haciendo así, ministrando a mis consiervos. Le voy a decir dónde están los primeros consiervos que usted va a encontrar en su casa,
es su mamá, es su papá, es su hermano, es su tío, es su sobrino, esos son sus primeros consiervos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere encontrarnos haciendo? Ministrando a los consiervos. ¿Regaños, insultos, maltrato, ofensa? No, dice ministrando vida, lo espiritual, ¿sí? Vida, transmita vida. Yo necesito transmitir vida. Espíritu, claro, pero también dice y amor. Entonces el Señor también necesita que en la familia, en el hogar, se experimente este ministrar de vida, espíritu y amor. ¿Sí? Hermanos, y no es fácil, de verdad que no es fácil. Cuando sabemos que en la convivencia, en el estar juntos, en el permanecer, surgen roces, debemos recordar, Señor, esta es la primera esfera de servicio. Aquí están mis consiervos. Ese hijo que yo tengo ganas ahora mismo de, ese es mi consiervo. Esa hija esa es mi consiervo. Mi marido, Señor, ese es mi consiervo. Y el Señor quiere encontrarme haciendo así. Porque cuando esa es mi realidad diaria, que yo lo veo así, que necesito ministrarles, cuidarles, ayudarles, pero ojo, vea lo que nos decía el Espíritu, no esforzando, no le voy a decir nada, no le voy a decir nada, cálmate, respira profundo. No, no se trata de eso, se trata de invocar. Oh, Señor Jesús, te tomo en este momento como mi fuerza, como mi sabiduría, te tomo primeramente como esa vida, te tomo primeramente como ese espíritu, te tomo primeramente como ese amor, porque de lo que yo estoy lleno, eso voy a dar. Entonces, lléname primero, Señor. Llévate de mí todo lo que no te agrada y que este sea mi servicio a ti, primeramente aquí en mi hogar. Cuando ese es mi vivir diario, yo lo busco, lo anhelo, lo persigo, en las reuniones va a ser espontáneo servirle a los hermanos. Y voy a servir con algo que se llama conciencia limpia, conciencia aprobada por Dios. Porque imagínense que usted y yo en el local de reuniones, todo sea mi amor, mi vida, hermano precioso, hermana preciosa, hermana linda, pero en la casa el hijo, mira, idiota, mira. Señor Jesús, en la iglesia debo servir, pero debe ser un reflejo de lo que hay en la casa, de ese servicio que empieza con los consiervos que tengo en la casa. Y si mi servicio con los consiervos en la casa se refleja en la iglesia, se va a reflejar también en lo secular, en ese mundo laboral donde yo me reúno con personas que no conocen a Dios, no todas las conocen, hermanos, pero también personas inconversas. Entonces allí yo también voy a poder servir. Y teniendo claro siempre, ay, hermana Ibis, que para usted es muy fácil, porque usted tiene la bendición del hermano Manuel Darío, pero usted no está en mi caso, usted no sabe. Hermano, pero ¿qué dice Colosenses 3:23? Que debemos servir para Dios y no para los hombres, para agradarle al Señor. Aunque usted no reciba de sus consiervos en casa lo que usted espera, usted y yo debemos servir con la esperanza de que el Señor sí nos está mirando y que de Él vamos a recibir herencia, como dice allí su palabra. Entonces, gloria al Señor. Este servicio debe ser con excelencia, porque uno que está conectado a Dios y conoce cómo a Dios le gusta servir, sabe que a Dios no le gustan las cosas mediocres, sabe que a Dios no le gustan las cosas allí por salir del paso. Uno que conoce a Dios y permanece en comunión con Dios sabe que a Él le gusta el servicio con excelencia. Pero excelencia, amadas hermanas, no es solamente hacerlo bien, porque a veces cuando nos hablan de excelencia, nos imaginamos es hacer una cosa perfecta, es hacer una cosa, mejor dicho, pero no. Mire, el Señor conoce el corazón. Y cuando Él habla de excelencia, Él habla de eso, del corazón. Hermana, tal vez usted y yo hemos servido al Señor en algo práctico que Él nos ha mandado, nos ha llamado, y la primera vez que lo hacemos no nos queda bien, no nos sale perfecto. A los ojos de usted y a mis ojos decimos, uy, qué servicio maluco, mal hecho hice, Señor, por eso es que a mí no me gusta. Pero, ¿dónde está la excelencia para Dios? En la intención.
si su intención y su motivación fue pura, para Dios ese servicio es excelente. Para Dios ese servicio es el mejor, aunque haya quedado chueco, aunque no haya quedado como experto, pero la intención y la motivación de su corazón fueron puras porque se originaron en Dios. Y bajo esa mirada del Espíritu, el Espíritu tiene una mirada purificadora. El Espíritu Santo es apacible, es amoroso, es tierno, pero también es fuego purificador. Y el Espíritu ve un servicio y lo mira con esos ojos de fuego purificador. Por eso la palabra nos dice que nuestro servicio y nuestra edificación no debe ser con madera, no debe ser con heno, no debe ser con hojarasca. Porque cuando el Espíritu con sus ojos de fuego purificador se posen sobre ese servicio, se va a descubrir si era una obra que hicimos en el nombre del Señor, pero se originó en nosotros, lo hicimos nosotros independientes, no tuvimos la aprobación, eso se va a quemar y va a desaparecer. Y entonces el Señor nos va a decir, yo no los conozco. Pero si esa obra fue hecha con oro, con plata y con piedras preciosas, hermana Ivy, tengo que comprar eso. No, el oro representa la naturaleza divina del Padre. La plata representa el vivir aprobado del Hijo, ese vivir que fue aprobado y que fue agradable. Y las piedras preciosas representan al Espíritu con sus dones, con sus virtudes. Entonces, cuando yo edifico teniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu como centro, como todo de mi servicio, cuando llega ese fuego del Espíritu, el oro se derrite, pero no se pierde, se purifica y se hace mucho más precioso. Igual pasa con la plata. Y las piedras preciosas no se derriten, permanecen y tienen más valor. Entonces, siempre debo recordar, todo va a ser probado por el Señor, por la mirada purificadora del Espíritu. Si es una obra, se va a deshacer. Y voy a creer yo que iba cargada. Señor, nos guarde de presentarnos un día delante del Señor y voy así, yo, Señor, mira todo lo que te traigo. Y llega la mirada purificadora, pura madera en hojarasca, Señor Jesús. Nosotros queremos presentarnos con los materiales adecuados, con un servicio aprobado por Dios. Y eso solo se logra cuando yo estoy en sintonía con el Señor. ¿Saben qué es sintonía? Antes se usaban unas radios que tenían unos botones y esos botones empezaban a buscar unas ondas de transmisión en el contexto, en el aire, ¿sí? Y cuando encontraba las ondas correctas, se sintonizaba el aparato, que era un aparato de reproducción o de salida del sonido, con esas ondas, era armónico, se sintonizaba, usted podía escuchar bien lo que se transmitiera, un noticiero, una música, pero si no, se escuchaba unos ruidos muy raros, muy extraños, no se entendía y veía usted a la persona un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, o como buscando sintonizar, quedar en el canal exacto para que se escuchara bien. Eso es lo que el Señor hoy quiere, que entendamos que un servicio agradable a Él no es porque es perfecto, no es porque es sin defecto, porque es porque tiene una intención pura, se origina en Él, durante todo el proceso depende de Él y termina siendo aprobado. De lo contrario, tendremos obras muertas. Hermanos, como nosotros queremos evitar esas obras muertas, hoy el Señor nos está invitando a esa porción. Gracias al Señor, como dijo mi amada hermana Ingrid, también hasta aquí el Señor me ayudó. Ahora viene una parte maravillosa y es escuchar el compartir de cada una de mis hermanas. Voy a darle la palabra a mi hermana Rosa para que pueda modular la participación. Aleluya. Gracias, hermana Ivy. Gracias, hermana